Bueno, aquí estamos y con todo ritmo, amigo Rodrigo, para seguir con esta historia que se merece un programa doble. Hay muchos aspectos interesantes. Si nosotros pretendemos tratar de, al menos, que se repiense el tema de la integración, integrar a Cafulcurá a la historia argentina, porque veo que algunos caciques los han integrado, pero ¿por qué? Por distintos motivos. Participaron del lado del Estado argentino, por ejemplo. Estoy pensando en este momento, ya el primero que se me ocurre es Catriel, por ejemplo. También tenemos casos autóctonos, por ejemplo, no sé, la comunidad curruinca fue parte dentro de lo que fue la campaña del desierto, dentro de los caciques amigos de los que colaboraron con el ejército. Colaboracionista. Sí, podría decir. Sí, no me gusta usar esa palabra, No, porque claro, tiene connotaciones que tal vez sea injusto aplicarlas en este caso. Porque una cosa es ser colaboracionista gratis y otra cosa es tener sus motivos. Y otra cosa es tratar de colaborar solamente para que a su pueblo no le pase nada, a su gente. En el bloque anterior, en algún momento dijimos, usted dijo, lejos estaba de ser un salvaje. Tampoco era chileno. Y uno dirá, pero ¿cómo? No, si nació del otro lado. Bueno, sí, está bien. Esto siempre lo estamos repitiendo. Chile no existía, entonces, en el sur de la frontera del Biobío. Había un tratado que decía que del Biobío hacia el sur pertenecía a todas las distintas, ahora las llamamos comunidades, a todo el pueblo mapuche. Vamos a sintetizar en esa palabra. Y acordémonos que Cafulcurá nace en 1780 aproximadamente, no es que nació y lo anotaron en el registro civil y tenemos el acta de nacimiento. Sí, una fotocopia del documento. Entonces, aproximadamente nació en el año 1780. Chile no existía al sur del río Bío y mucho menos en las tierras del Yaima. El Yaima, ¿usted vio cuando va al volcán Batea Mahuida y en Villa Pegüeña? Subiendo al volcán tiene los picos de todos los volcanes a la vista, el Yaima, el Villarrica, el Lanín, tanto del lado argentino como del lado chileno. Lo digo porque me acordé, pero también sirve para que más o menos la gente se ubique a qué altura está Yaima, a la altura de la actual provincia de Neuquén. Cafulcurá, piedra azul, la traducción de Mapudungun, lo obtuvo ese nombre debido a una piedra que tenía desde joven, que guardaba con veneración en su ruca, al punto de ser considerada mágica y muy temida por las tribus enemigas. Mitos, leyendas, las historias alrededor de esa piedra. Exactamente, hemos hablado un poco de esos mitos, de esa leyenda, cuando hicimos el programa sobre Berta Koestler, que fue una recopiladora, era alemana ella, pero se radicó en San Martín de los Andes, allá en la primera mitad del siglo XX. Y fue una recopiladora de todas estas leyendas que las escuchó de primera mano de gente que había sido contemporánea a Cafulcurá, a Namuncurá. Obviamente ya era gente grande, pero que le transmitió todas estas leyendas que las hemos publicado, algunas, no todas, en la publicación Más Neuquén. Lectura que recomiendo. No por tratarse de usted, amigo Rodrigo. También nos da una visión, como dijimos antes, utilizando el mismo término, de primera mano, del pensamiento de los pueblos originarios, porque siempre tenemos la visión nuestra del lado occidental, del lado Winca, como nos dirían a nosotros. Esa piedra, como anécdota, hay algunas comunidades que dicen guardarla, que dicen poseerla, y que la utilizan cada vez que hacen un guillatún, atándola, la piedra, al mástil de las banderas. También me hace acordar a otro, discúlpeme, que me hace acordar a otro objeto que se usa en los guillatunes de una comunidad de acá de Neuquén, que es un clarín. Es un clarín que le arrebataron a alguien. Sí, mire, yo participé una vez como espectador de un guillatún en la cordillera neuquina y me llamó la atención el sonido del clarín en esa comunidad. Yo pensaba que a lo mejor iban a arrancar con algún instrumento originario y le pregunto a una de las personas que estaban ahí, digo, ¿por qué un clarín? Si es un instrumento que justamente simboliza la conquista. Y me dice, no, este clarín tiene una historia.
en época de la campaña, nos atacaron, no a nosotros, sino a nuestros ancestros, y le arrebataron este clarín al soldado que lo estaba tocando en medio de la escaramuza. Bueno, en realidad me contó todos los detalles, pero yo lo estoy sintetizando. Así que a partir de ese momento, ese clarín forma parte de la ceremonia del guillatún de esta comunidad. Volviendo al Piedra Azul, a esa piedra mágica, tenía tanta fe en esa piedra, Cafulcurá, que él creía que el destino de su gente y el porvenir de todos ellos estaba atado a esa piedra. Y muchos decían que era invencible porque tenía esa piedra. Hablar de Cafulcurá es hablar de la conformación del Estado argentino, porque fue el principal obstáculo que debió sortear para primero integrar todos esos territorios que anhelaban. Ya hemos hablado de los antecedentes, de cómo fueron avanzando en la línea de fronteras, cómo se fueron conformando las entidades ganaderas que anhelaban esas tierras. Hemos hablado de la fundación de la sociedad rural. No sé si en profundidad, pero sí mencionábamos cómo se originó, qué fue lo primero que financió. ¿Se acuerda cuando hablamos de Martínez de Oz? Sí, fueron los que pusieron la tutuca, la tarasca, dirían ahí, para solventar los gastos. Cuando decimos Martínez de Oz no nos referimos a Alfredo. No. Que si no nos estamos refiriendo un siglo antes a... Pero que ya se lo veía venir. A Benjamín. Usted dice que ya se lo veía venir. La sangre tira. ¿Sabe que hay en el libro de Omar Lobos, donde están todas estas cartas, que abarcan casi 2 décadas, de 1854 a 1873, lo interesante aparte es que reconstruye la historia de Cafulcurá, pero en primera persona. Generalmente la historia de Cafulcurá, como dijimos en el primer bloque, fue escrita por el lado vencedor, pero ahí lo podemos escuchar, si podemos usar esa palabra, a don Cafulcurá, a Piedra Azul. Todo esto se inició allá en las Salinas Grandes, al oeste de las Salinas Grandes, en las cercanías de la actual ciudad de Carué. Ahí, en esa zona fronteriza entre el gobierno bonaerense y las tribus, estaban las tolderías de los boroanos. Los boroanos, ¿quiénes eran? Bueno, habían llegado desde Boroa, en la Araucanía chilena, en la actual Araucanía chilena, porque acá nuevamente no podemos decir que eran chilenos si estaban al sur del río Biobío. Usted vio que se utiliza muchísimo el término araucanización de las pampas como justificativo o como demostración de cómo surgió el poblamiento, de cómo llegaron todas estas tribus acá. Estos boroanos llegaron en la segunda década del siglo XIX, luego del triunfo de los patriotas en la batalla de Maipú. ¿Por qué? Porque ellos habían apoyado al bando realista. Entonces decidieron trasladarse. Eso también ocurrió bastante en la Guerra de la Independencia. Hubo tribus que apoyaron al bando patriota, vamos a llamarlo de esa manera, y al bando realista. Digo llamarlo de esa manera porque en realidad esa lucha no era la lucha de ellos. En algunos casos las tribus que apoyaron al bando vencedor se trasladaron. En este caso los boroanos, en esa mitad de la segunda década, un poquito más, 1818 del siglo XIX, se trasladaron a la zona de las Salinas Grandes. Ahí es donde encontramos a estas tolderías. Estos boroanos pactaron muchos acuerdos con las autoridades argentinas, ayudaron a combatir a otras tribus que incursionaban por ganado, caballos. También a algunas tribus que se oponían al avance, al corrimiento de los fuertes argentinos dentro del territorio de ellos. Pero esa alianza iba a llegar a su fin entre los boroanos y el gobierno nacional en 1834. En realidad el gobierno nacional, tenemos que estar hablando del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Acuérdese que todavía no estaba conformado bien el Estado argentino, las luchas internas no lo permitían. Un ataque sorpresa de
Cafulcurá a las tolderías del cacique Rondó, asesinando a todos los guerreros y tomando el control del territorio. ¿Quién era Rondó? Era un lonco, un cacique boruano, como dijimos, había huido hacia el territorio que estaban ocupando en las cercanías de Salinas Grandes. Llegó a ser el líder más poderoso de los pueblos de la región. Fue asesinado por las huestes de don Cafulcurá. A partir de ese momento, Cafulcurá toma control del territorio. Y hay algunas versiones que dicen que Cafulcurá cruzó la cordillera invitado por el mismo brigadier, Juan Manuel de Rosas, que buscaba meter pica ahí entre las distintas parcialidades. Que se maten entre ellos. Eso dicen algunas fuentes. Otras fuentes dicen que cruzó para vengar la muerte en manos de los militares y también de los boruanos, que eran sus aliados, de un aliado pehuenche suyo que era Martín Toriano. Martín Toriano también fue un cacique, pero este era pehuenche, que tuvo una importante participación en la historia de Argentina y de Chile, especialmente en las guerras de la independencia, bastante amigo de don Bernardo O'Higgins, entre otros. No vamos a extendernos en las biografías de los otros caciques, solo quiero recordar un libro que creo que lo hemos mencionado, de Los malones al exterminio, de Raúl Lamaya, que nos ha obsequiado, le agradecemos muchísimo. La parte que habla de la campaña del desierto, la segunda, la de Roca, tal vez es la que más estamos familiarizados, pero tiene una descripción, una breve biografía de un montón de caciques que conforman parte de la historia argentina. Por eso hablamos de integrarlos y no tratarlos como temas separados, que la Argentina arranca a partir... Ya hemos dicho en este programa que la historia no comienza donde uno quiere que comience. Ahí hablamos un poco de por qué llegó a estas tierras, más allá de que hay algunas divergencias, si fue invitado por, entre comillas, invitado por Rosas, o si vino a vengar la muerte de Toriano, su aliado pehuenche. Todos los episodios estos que estamos narrando lo tienen con más de 50 años. El periodo que abarca toda la correspondencia, por lo menos la que está publicada en el libro Cafulcurá de Omar Lobos, esa ya lo tiene más o menos entre los 50 y los 70 años. Y prácticamente murió pasado los 80. Pero bueno, Cafulcurá se convirtió en el máximo líder de la zona. Sus guerreros pasaron a controlar todo el territorio de las Salinas Grandes, de donde los porteños obtenían buena parte de la sal que consumían y comerciaban. Ahí construyó su centro de poder, lleno de ganado, lleno de caballos y fundamentalmente toneladas de sal, que era lo que necesitaba el gobierno porteño, primero para consumo, pero más que nada para el comercio. Cafulcurá desde Salinas Grandes controló buena parte de los circuitos mercantiles que vinculaban a los gobiernos criollos de Argentina y Chile. Armó un enorme ejército con sus guerreros, formó espías, los repartió por todos lados, se dedicó a aprender y a perfeccionar su español para poder negociar directamente con el gobierno de Buenos Aires sin que lo engañaran. Empezó a tejer una extensa red de alianzas políticas entre las distintas parcialidades que antes estaban enemistadas todas entre sí. Él las unió. No solo unió a los que estaban ahí en la zona pampeana, él unió a todos, a los que estaban del lado de la actual Argentina y de los que estaban del lado de Chile. Tarea no menor. Les dio cierta independencia, pero para ciertas tareas él era el que los representaba ante el gobierno argentino. En caso de ayuda militar, él la proporcionaba. De hecho, hemos hablado en algún momento, ¿se acuerda de la invasión Muluche? Sí. A la zona del Neuquén, donde Reuquecurá, uno de sus hermanos, que estaba en la cordillera neuquina, le solicitó ayuda y Cafulcurá asistió con sus cientos y miles de guerreros a ayudarlo, o a veces, cuando él tenía alguna necesidad, recurría a sus aliados para que fuera al revés, para que ellos colaboraran con guerreros para ejecutar alguna acción militar. Por ejemplo, podía ser algún malón. Ahí en las tolderías él fue armando su
extensa red de alianzas políticas, como dijimos. Pactó con las autoridades argentinas todas las veces que fue necesario. También intervino en las guerras civiles, apoyando a los bandos en disputa cuando se lo pedían. Fue aliado de Juan Manuel de Rosas, pero también fue su enemigo. Él, de acuerdo a cómo le convenía, iba ajustando su política. Lo mismo le pasó con Urquiza, todo, como dijimos, según su conveniencia. Con las raciones que recibía de Buenos Aires como prenda de paz, afianzó su influencia en todo un territorio que iba desde las llanuras bonaerenses hasta la Pampa, sur de San Luis, sur de Córdoba, incluso llegaba hasta Mendoza, el mismo Neuquén, hablando de las provincias actuales de la Argentina. Recibía, ¿sabe cuánto por mes de las autoridades argentinas? Recibía 2.000 animales por mes. Después también recibía otros pagos más. Él después los repartía entre sus aliados. Para ser aliado de Cafulcurá, a cambio de eso vos recibías las raciones que negociaba directamente con el gobierno argentino. O sea, tenía hegemonía sobre un territorio enorme, era un hábil comerciante y un hábil negociador. Ya quisiéramos hoy tener a la cabeza de este país gente así. ¿Sabe qué? Y con esto vamos a tratar de cerrar, porque vamos a hablar en la segunda parte, el programa que viene, vamos a hablar de toda la parte militar, la parte de los malones. Pero esto, quiero decirlo, es muy importante, porque no se trataban de regalos que le hacía el gobierno argentino. No se trataba de animales que les daban para que no hiciera... De onda, ni para que no hiciera malones. Cafulcurá consideraba que era el pago por el, vamos a poner un nombre de nosotros, arrendamiento, por el alquiler de las tierras ocupadas. Él decía, a ver, vos me estás ocupando mi territorio, ok, yo te dejo, pero me das tanto por mes. Y negociaba mes a mes con distintos pactos. Y el gobierno reconocía. Ahora, donde el gobierno se atrasara en el envío de los animales, era incumplimiento de pago. Y ahí Cafulcurá ejecutaba el pago. ¿Cómo lo ejecutaba? Lo iba a buscar. Lo iba a buscar, con un malón. Nos despedimos, estimado Jorge. Vamos a seguir hablando de este tema. Apasionante, en serio. En el próximo programa. Pero déjeme recordarle a la gente, por lo menos los que escuchan por primera vez el programa. El programa es Esa es otra historia. Todos los audios del programa los pueden encontrar en el canal de YouTube. A medida que los vamos haciendo, los vamos subiendo, subimos las grabaciones. El canal de YouTube es Esa es otra historia. Y si nos quieren seguir en el canal de YouTube para hacerlo crecer, hay mucha gente que lo escucha a través de YouTube. Mucha gente lo está escuchando ahora en vivo, acá en la zona de Neuquén. El alcance de la radio es bastante amplio. No sé si mejoró el tema de la antena. Hubo problemas. Hubo algunos problemitas. Nos chorearon cable, va. Digamos, sí. Hablemos en francés. Nos afanaron 4 kilómetros de cable. Nos afanaron a la radio, de la cual nosotros formamos parte con la programación. Le robaron 4 kilómetros de cable. Nos vemos en el próximo programa. Claro que sí.